Hola, buenas tardes, es un gusto. Yo quiero animarte esta tarde a entrar en la presencia de Dios, a que le alabemos, a que gocemos de Él y que también podamos esperar de Él su palabra, su bendición y que nos dé un nuevo entendimiento cada día de todas las cosas para poder glorificarle, ¿sí? Es que yo te animo esta tarde a que entremos a la presencia de Dios con gozo y que le demos un fuerte aplauso. Él es Rey, Él es Señor, Él es nuestro Salvador. Se llama Jesucristo. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Invencible, mi Dios, solo tú eres increíble. 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 Invencible, mi Dios, solo tú. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh,
salvación. Todo corazón a ti vuelve. Grande eres Dios. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es. Vida das con tu amor, tu luz en mí resplandece, esperanza y salvación. Todo corazón a ti vuelve. Grande eres Dios. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, la tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande
Hola, buenas tardes otra vez. Yo quiero esta tarde animarte a que estemos fortalecidos en el Señor. Desgraciadamente hemos visto que mucha gente se está debilitando en la fe. Nos hablan de pues este virus, ¿verdad? Que ha llegado la tercera ola y yo no sé cuántas olas más de este virus puedan venir a la humanidad, pero yo te digo una cosa, yo siento que también son llamados de Dios. Este es uno de los llamados más fuertes de Dios de nuestra generación. Esto que llaman tercera ola, yo pienso que es el tercer llamado de Dios y cada vez vendrán más y más llamados, quizás más fuertes, quizás con más problemas, pero tú y yo tenemos que estar verdaderamente, verdaderamente fortalecidos en el Señor, verdaderamente teniendo una fe viva, una fe fuerte, una fe que impacta, una fe que es poderosa. Entonces yo quiero animarte de verdad esta tarde a que dispongamos nuestro corazón, a que realmente estemos esperando, expectantes, no de lo que va a pasar malo en el mundo, sino de lo que Dios hará a su iglesia, hará a aquel que le ama, aquel que le busca, aquel que le cree, aquel que realmente está sometido a Él. Entonces yo quiero animarte esta tarde. Vamos a orar antes de empezar y mientras oramos puedes buscar la escritura que va a ser Efesios 6:10. ¿Sí? Efesios 6:10. Así es que yo te animo a que abras tu Biblia en el libro de Efesios y que leamos la palabra de Dios, ¿verdad? Con fe, con un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que está buscando agradarle a Él cada día. Así que, pues vamos a buscar a Efesios 6:10 mientras, ¿cómo se llama? Mientras oramos. Vamos a orar. Pues Padre, en esta mañana te damos gracias porque, Señor, tú eres bueno, tú nos amas y tú nos hablas cada día buscando que tengamos esa comunión contigo, buscando que podamos corregir nuestros caminos, que podamos caminar como tú quieres que caminemos, vivir de la manera que a ti te agrada, entender cada día más tu palabra y también predicarla con poder, con autoridad espiritual, porque tú nos la has dado. Señor, te damos gracias, te bendecimos, bendecimos tu palabra en esta mañana, en esta tarde, Señor, y oramos que haga el efecto que tú quieres en nuestros corazones, en nuestras vidas y en aquellos a los que les prediquemos cada día. Te damos gracias, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Y como yo te decía, hoy desgraciadamente yo veo que hay gente que se está debilitando en la fe, gente que verdaderamente está perdiendo esa fe, está perdiendo la batalla de la fe y no se está manteniendo en medio de las situaciones y de los problemas con una fe verdadera en Cristo. Yo te decía, una fe verdadera siempre será poderosa, siempre será viva, siempre traerá bendición, siempre cambiará las cosas en tu entorno, porque la fe verdadera, como dice la palabra de Dios, mueve montañas. Y son tiempos que tenemos que ver esa fe y vivir esa fe. Y por eso te decía, en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, pues hablando de las situaciones, de los problemas que cada cristiano tiene que pasar o tenemos que pasar, aquí está hablando Pablo y dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque estamos viendo tiempos que de verdad a veces debilitan emocionalmente, debilitan en la fe, físicamente debilitan, ¿verdad? Como una de las consecuencias de este virus, así también es en lo espiritual. Entonces, la palabra de Dios nos está animando, primero que nada, es que hoy más que nunca nos fortalezcamos, hoy más que nunca estemos más confiados, porque como dice la palabra de Dios,
hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Yo no sé qué tiempo tienes de cristiano, qué tiempo tienes de haber creído en el Señor, o no sé si a lo mejor todavía no crees en Él, pero a partir de que nosotros creemos, cada día, nuestra salvación está más cerca. Yo tengo 30 años de creer en el Señor, y de 30 años para acá he estado más cerca del Señor que cuando creí. Entonces, esto es bien importante. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar creyendo verdaderamente en el Señor. Y para esto, para que nuestra fe realmente permanezca, tiene que estar fortalecida en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque nuestra fe, la fe tiene que estar viva. Tiene que estar viva, y para que esté viva tiene que estar sostenida en algo muy poderoso. Primeramente tiene que estar fortalecida en el Señor, tiene que estar fortalecida en Dios, pero también si tú vas al libro de Hebreos, nos habla de que la fe tiene que ser viva. ¿Y cómo vamos a mantener una fe viva? Esto es bien importante porque, como te decía, mucha gente ya no tiene esa fe viva, ya no tiene esa confianza en Dios, ya no espera algo nuevo. La gente, pues quizás muchos están volviendo a aquello que no es correcto, y yo puedo ver cómo de verdad en el libro de Hebreos capítulo 4, quiero que leamos el verso 12. En Hebreos 4:12 nos habla de cómo podemos nosotros realmente mantener una fe viva, porque la fe de muchos, como te digo, se ha debilitado, se ha cansado. Muchos que eran ya no son, muchos que estaban ya no están, y la gente pues no considera que nuestro camino siempre será hacia la presencia de Dios. Todos, buenos y malos, seremos llamados a la presencia de Dios. Gente que cree y no cree en Dios tendrá que estar en su presencia un día. ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo por eso te digo, hoy tenemos que fortalecer más que nunca la fe, y para que mi fe esté fortalecida, yo tengo que cimentarla, obvio, en Dios y también en su palabra. Por eso dice aquí en Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios tiene vida, que la palabra de Dios transmite vida, que la palabra de Dios en sí es vida para nosotros. Y si yo tengo una fe en Cristo, mi fe tiene que estar cimentada en la palabra, no en otros libros, no en revistas, sino en la palabra de Dios, en la Biblia, sola y exclusivamente en la Biblia. Si yo quiero tener una fe fortalecida, una fe viva, tengo que estar sostenido en la Biblia. Por eso dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Sí? Quiere decir que sí funciona, que sí transforma, que sí sostiene, que sí es poderosa. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Una cosa es que, por ejemplo, los cuchillos tienen un filo y a veces te cortas, o a veces nos cortamos, ¿verdad? Con los cuchillos de la cocina. ¿Qué será si tuviera doble filo? Pues, ¿cómo estaríamos, verdad? Entonces dice aquí que la palabra de Dios es como un cuchillo o una espada de dos filos que penetra hasta partir el espíritu, el alma y el espíritu, perdón, dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos abre, no hay manera que nos escondamos o que engañemos a Dios, porque en su palabra Él nos desnuda, Él nos separa. Dice aquí que Él discierne, ¿verdad?, los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros podemos engañar a la gente de muchas maneras, aún nuestros sentimientos para nosotros mismos los podemos engañar, pero nunca podremos engañar a Dios, que su palabra es como una espada de dos filos. Entonces es viva y es poderosa.
Y entonces yo puedo ver que para que la palabra, para que la fe realmente esté viva en las personas, mi amado, tienes que volver a la palabra, tienes que tener esa hambre de la palabra que Jesús prometió. Tienes o tenemos que buscar verdaderamente como con hambre, como dice la palabra, buscar con hambre la palabra cada día. Algunos ya nos acostumbramos, ya vamos a la congregación, como se transmite en la pantalla, ni Biblia llevamos y ya no hay mucho interés realmente por la palabra, y entramos y salimos de reuniones o vemos reuniones como ahorita a través del internet, y simple y sencillamente, pues sí, al momento escuchas, al momento se te queda, pero inmediatamente se te olvida. El hombre por naturaleza es olvidadizo. Mi amado, yo sé, a veces lo único que recordamos es los peores momentos o las deudas que tienen para con nosotros, pero para lo que son las cosas de Dios, las cosas que son de bendición, somos por naturaleza olvidadizos, o aún a veces por responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Se nos olvida, pero no podemos olvidar que la palabra de Dios es viva y eficaz. No podemos olvidar que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que entra y discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones, ¿verdad? Y esto nos habla de que Él sabe precisamente y perfectamente lo que hay en el corazón y lo que hay en la mente, ¿sí? Él sabe si es emoción o si es bendición lo que está saliendo de nosotros. Él sabe si es manipulación o es solamente emoción, ¿verdad? Porque hay gente que manipula con la palabra, recibe la palabra y la tuerce, como Pablo dice, ¿verdad? Tuercen la palabra, o Pedro, tuercen la palabra para su propia perdición. Y es terrible. Muchos jóvenes están escuchando predicaciones por aquí y por allá y están bien torcidos y están amargados y aún creen que están en la palabra, pero no es cierto, mi amado. Fíjate de lo que te alimentas. Hoy hay predicaciones de todo tipo y la gente está tomando cosas que en realidad no son ni siquiera de la palabra. No son de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para tener una fe verdadera, búscalo en la palabra, a ver si lo dicen. Las palabras que digamos, búscalo, a ver si es cierto que están. Porque el hombre puede torcer la palabra y a través de torcer la palabra, torcerá las vidas de las personas. Y es tremendo. Por eso es tan importante que nuestra fe esté verdaderamente cimentada en la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces tenemos que cimentar esa fe verdadera. Yo quiero una fe viva hasta que Dios me llame. Yo quiero una fe poderosa hasta que Dios me llame. Yo quiero una fe que transforme donde yo estoy, donde yo esté. Una fe que bendiga a mi familia, que bendiga a la gente que conozco y aún a la que no conozco. Pero para esto tiene que estar totalmente cimentada en la palabra de Dios. Entonces, esta fe está verdaderamente cimentada, tiene que estar cimentada. ¿Por qué? Porque Dios mira la palabra, Él mira la fe de nosotros. A Dios no lo podemos engañar. Por eso es en el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todas las intenciones están delante de Dios. Mi amado, no nos engañemos. Aunque podamos aparentar una fe verdadera, Dios conoce. Recuerda que a Jesucristo le dijeron: Señor, ¿cómo sabremos cuando pasen o las personas que vengan o los falsos? Y Jesús les dijo: por sus frutos los conocerás. Aún nosotros podemos conocer qué fe tiene la persona, pero mira, sobre todo Dios, a Dios nada se le va a pasar, ¿sí? Y por eso dice que en versículo 13, que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están abiertas. Esas cosas que nosotros aparentamos que son buenas, pero en realidad son malas, esas cosas
que están ocultas en nuestro corazón, que creemos que nadie las ve. ¿Qué crees? Dios ya las vio, Dios ya las sabe. Por eso es tan importante que nuestra fe sea una fe limpia, una fe que sea pasada a través de esa espada de doble filo, que quite lo que es sucio, que quite lo que es manipulación, que quite, y te digo manipulación, aunque a veces le dan la apariencia de cristianismo, de espiritualidad, pero no es cierto. Dios conoce todas las cosas, Dios conoce todas las cosas. Y si tú has estado manipulando a gente, porque conoces la palabra, yo te animo a que te arrepientas, yo te animo a que rompas todo eso, porque al final de cuentas, como dice la palabra, que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Así es que yo te animo, de verdad, si tú quieres ser salvo o salva, tienes que manejar o tienes que leer, tienes que enseñar la palabra verdaderamente, a través de una fe limpia, una fe que está viva, que es una fe eficaz, ¿verdad? Como es la palabra. Y yo puedo ver que la palabra que nos lleva a la fe verdadera nos da seguridad, nos da seguridad. Recuerda que también en Hebreos habla que la palabra de la fe es que la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿verdad? Pero mira, vamos al libro de los Salmos. Por favor, vamos a los Salmos, capítulo 22, versículos 4 y 5. Vamos a Salmos 22, rápidamente, versos 4 y 5. Fíjate cómo escribió David esto. David tuvo una vida de fe. Ciertamente tuvo caídas, es innegable, la palabra lo dice, pero también su vida, una vida de fe te levanta aún en medio de los problemas, en medio de los pecados que se pudieron haber pasado. Si realmente una vida de fe en Cristo, eso vendrá a traer bendición, ¿sí? Entonces dice aquí en el Salmo 22, versículo 4, dice, en ti esperaron nuestros padres. Fíjate, él tenía la experiencia a través de lo que sus padres vivieron, y dice David, en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Una y otra vez el Señor siempre fue fiel y ha sido fiel y será fiel con su pueblo Israel, ¿sí? En ti esperaron nuestros padres y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, tuvieron fe. Y esta es la fe a la que estamos hoy apelando, esta es la fe a la que estamos declarando, ¿sí? Tenemos que tener esa fe verdadera. ¿Por qué? Porque déjame decirte que tarde que temprano vendrán las situaciones, vendrán los problemas. De hecho, la palabra de Dios dice que tinieblas cubrirán la tierra, ¿sí? Imagínate lo que fue escrito. Yo estoy seguro que es hoy para ti, para mí, para nuestros días, lo que estamos viendo, escuchando y quizás viviendo. Dice en el libro de Hechos, capítulo 16, recuerda que Pablo y Silas andaban predicando y llegan a un lugar donde había una mujer que tenía espíritus de adivinación. Entonces la liberan, me parece que estaban en Éfeso, y se le echa la multitud encima y golpean a Pablo, a Silas, y lo meten a la parte más profunda de la cárcel, y ahí ellos estaban, ¿verdad? Fueron asegurados en el cepo, estaban ellos, pues quizás adoloridos, estaban en medio de la oscuridad, dice, en la parte más profunda, en la cárcel no hay comodidad, ahorita menos antes, ¿verdad? Imagínate la cárcel, lo más feo, lo más profundo, lo más oscuro, pero mira, Pablo y Silas tenían fe verdadera, tenían fe viva, fe que transforma, y dice ahí, versículo 25, pero a medianoche, ¿cómo dice? Pero a medianoche, ¿cómo dice? Pero a medianoche.
Pero a medianoche, en el tiempo más oscuro, hoy mucha gente está pasando medianoche. O mucha gente está viviendo en el tiempo más oscuro. Cristianos que por la enfermedad han venido a pasar esto como si fuera la medianoche o como es la medianoche. Pero dice en el verso 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cuál fue la actitud en medio de los problemas? ¿Cuál fue la respuesta a Dios en medio de las situaciones más difíciles de Pablo y Silas? A medianoche, en lo más oscuro, en lo más doloroso, en lo más frío, en lo más tenso, en lo más que podía haberles puesto temor, puesto angustia, desesperación o cualquier tipo de situación. Dice aquí, pero a medianoche Pablo y Silas hicieron lo que muchos no haríamos, quizá, lo que muchos cristianos no están haciendo, y están debilitándose en la fe y están dejando realmente de amar a Dios. Pero dice aquí, pero a medianoche Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mi amado, hoy el mundo está viendo, los que están alrededor de nuestros, como dice la palabra, hay una gran nube de testigos que están viendo qué hacemos, qué pensamos, cómo actuamos en medio de la medianoche, de los problemas que podemos estar pasando aún en hogares cristianos. ¿Qué están viendo la gente? ¿Qué está oyendo la gente de nosotros? ¿Quejas? ¿Están oyendo temores, dudas, angustias? ¿O están oyendo que aún en esta medianoche, aún en estos problemas, aún en esta oscuridad que se está viviendo, estás adorando a Dios, estás cantando a Dios, estás orando? Yo creo que esta es una tremenda enseñanza de cómo mantener una fe viva. La fe viva y la fe verdadera se ve en los problemas, mi amado. No solamente los domingos que lleguemos o no lleguemos, sino verdaderamente en la medianoche es cuando se ve si somos o no somos hijos de Dios. Pero Pablo y Silas nos muestran que verdaderamente ellos eran hijos de Dios. Ellos estaban firmes en la fe, ellos estaban fortalecidos, estaban animados en medio de lo más profundo de la cárcel, en medio de las cadenas, en medio de las rejas, en medio de la oscuridad total. Era medianoche. En la medianoche la gente no espera nada. La gente en la medianoche está con sus problemas o con situaciones, está sufriendo o está durmiendo, pero no se espera nada. Pero mi amado, yo quiero decirte que en la medianoche es cuando nuestro Dios brilla aún más en aquellos que verdaderamente confían en Él, en aquellos que tienen una fe viva. Pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mira, yo lo he visto en la congregación, hay gente que va a la congregación y no canta. ¿Cómo será cuando vengan los problemas? ¿Tú crees que cantarán? ¿Tú crees que orarán? Yo creo que no. Entonces, imagínate, si no habiendo problemas, no nos animamos, no alabamos a Dios, no le glorificamos, ¿cómo serán los problemas? Por eso, como dice aquí, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los presos estaban escuchando una expresión de fe verdadera. Quizás ellos estaban angustiados, desesperados, sufriendo, quizás pasando frío, hambre, enfermedad. Estaban ahí y por primera vez en su vida pudieron ellos escuchar cómo se glorifica a Dios con todo corazón en medio de toda situación, pero con una fe verdadera. Yo a veces le digo a las personas, hay gente que tiene hijos malosos, ¿verdad? Y andan haciendo maldades y cuando llegan, que los agarran, los meten a la cárcel y es que pastor, mi hijo, lo llevaron a la cárcel, y les digo, dale gracias a Dios. Y no, pero ¿cómo? Si es que tu hijo es malo y necesita encontrarse con el Dios bueno. Y el único lugar donde muchas veces la gente puede
de verdad encontrarse con Dios es tocando fondo, es llegando a esa celda oscura. Y le digo, ahí estoy seguro que van a escuchar la palabra de Dios. Yo alguna vez estuvimos yendo a la cárcel a predicar y de verdad, como dice la palabra de Dios, la palabra de Dios se cumple, que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y le digo, dale gracias a Dios, y que ahora que Dios le haga que disponga sus oídos y disponga su corazón para que salga transformado. Pero a medianoche siempre, siempre Dios responderá a aquel que le busca, a aquel que le llama. Dice versículo 26, ¿verdad? Pablo y Silas oraban y cantaban. Y dice, ¿cómo puedes orar y cantar en medio de toda la bronca, en toda la situación? Dice aquí verso 26, entonces sobrevino de repente, ¿sí? ¿Cómo dice ahí? Entonces, en medianoche, cuando los discípulos de Jesús, ¿verdad? Pablo y Silas cantaban, sobrevino de repente, quiere decir, inmediatamente. Dios contestó el canto, contestó la oración inmediatamente de Pablo y Silas. Dice, sobrevino de repente un gran terremoto, una gran sacudida en la tierra, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Mi amado, esta es la respuesta de Dios. Es inmediata, es poderosa, es un terremoto en la vida del creyente. Y nosotros como familia hemos pasado situaciones fuertes, hemos pasado medias noches muy difíciles, pero siempre orando hemos visto que Dios contesta instantáneamente, de repente. Dios ha hecho terremotos que han bendecido nuestra vida, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Silas. Dice aquí, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante, inmediatamente y al instante, así pegadito, así como 1, 2 y ya estuvo. Y al instante, ¿verdad? Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hoy es el tiempo, mi amado, que actuemos con una fe verdadera, una fe que levante, una fe que edifique, una fe que fortalezca, una fe que de verdad esté manifestando la gloria de Dios. Si tan solo a medianoche nosotros clamamos, nosotros oramos y nosotros cantamos, porque para mí esto es confiar, esto es tener una fe verdadera en Dios. Y dice aquí, inmediatamente las cadenas, dice las puertas, todas las puertas se abrieron. Y cuando dice todas las puertas, se abrió la puerta de, primero que nada, obviamente las puertas de rejas que estaban ahí deteniendo a los presos. Se abrieron las puertas de las oficinas de la cárcel, las puertas del baño. Todas puertas se abrieron, porque para Dios no hay puerta imposible. Dios abre puertas de bendición para todo aquel que canta, para todo aquel que ora, para todo aquel que le busca. Y se abrieron las puertas, ¿verdad? Todas las puertas, y también dice que todas las cadenas se soltaron. Las cadenas de todos, ¡fum!, se cayeron. Imagínate aún aquellas que decían, pues ya no la pudimos quitar porque ya se oxidaron los pernos o los tornillos y necesitamos traer el herrero y cortarla, y pues ya tiene muchos años encadenado. Y dice ahí que simple y sencillamente por el poder de Dios, por la fe de Dios, vino ese milagro de caerse todas las cadenas. Mi amado, el punto es cómo está nuestra fe. El punto es, ¿podemos realmente hacerlos? ¿Sí? Son preguntas de verdad importantes para la iglesia. De hecho, si tú vas al libro de Lucas, por favor, vamos rápidamente a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Acuérdate de esta parte. Jesús está hablando sobre el juez injusto y la viuda, y yo quiero ir directamente al versículo, perdón, es Lucas 18, me equivoqué, es Lucas 18, quiero ir directamente al versículo 7 y 8, ¿sí? Habla de una viuda que tenía problemas y que el juez no la quería atender porque era un juez malo, un juez tremendo, ¿verdad? Pero directamente vamos al versículo 7.
Pregunta Jesús, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? O sea, en tiempos buenos y en tiempos de tinieblas, en tiempos de oscuridad. Aquel que clama día y noche, ¿se tardará en responderles? Pregunta. Os digo que pronto os hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta que es para nosotros, no es para la gente que no conoce de Dios, es para la iglesia. ¿Se tardará? ¿Dios no hará justicia? Yo te pregunto, mi amado, yo quiero animarte, de verdad, esta tarde a que consideres, clama, clama. Dios hará justicia, Dios estará, Dios contestará, y Él pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Jesús pregunta esto, simple y sencillamente. ¿Tú crees que Dios no hará justicia? ¿Tú crees que Dios se le olvida que tienes necesidad? Yo te digo una cosa, Dios nunca nos ha abandonado. En todo lugar donde hemos estado, siempre hemos visto su gloria. Dios siempre ha hecho justicia en nosotros. Dice aquí, de aquellos que claman de noche y de día y de noche. Es tan importante la oración. La oración mantiene nuestra fe viva. Dice ahí también, ¿se tardará en responderles? Claro que no. Él llegará en el momento correcto. Os digo que pronto, verso 8 dice, les hará justicia. Pero nos deja con una pregunta que para mí es muy fuerte. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo te pregunto, ¿crees que hasta cuando Cristo venga? Yo no sé cuándo venga, pero ¿crees que hasta cuando Cristo venga tendrás fe? ¿Tendré fe? Es algo en lo que tenemos que esforzarnos. Es que yo quiero animarte y que te quedes con esta pregunta. ¿Hallará fe en mí el Señor cuando venga? Y que te esfuerces, ¿verdad? Que te esfuerces en mantener una fe viva, aunque sea de medianoche. Vamos a orar. Padre, en esta tarde yo te doy gracias por tu palabra que es poderosa, que es bendita. Oro, Señor, que cada persona que ha escuchado esta palabra avive su fe, fortalezca su fe en el Señor, en tu palabra, y que cuando tú vengas, Señor, nos halles con una fe verdadera. Señor, queremos estar preparados para tu segunda venida, que es en breve, porque así lo dice tu palabra, porque así vemos las situaciones que estamos pasando en este mundo. Pero, Señor, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra vida no es de este mundo. Tu palabra dice que el reino de los cielos, que tu reino no es de este mundo, y lo creemos porque es el reino de los cielos, Señor. Hoy te amamos, declaramos que te bendecimos, declaramos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y que queremos una fe verdadera, una fe viva, una fe poderosa. Bendícenos, Señor, levántanos, ayúdanos a entender las cosas conforme a tu voluntad, no conforme a nosotros mismos. Padre, recibe toda la honra, la gloria y la alabanza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios te bendiga y pues aviva tu fe, aunque sea medianoche. Que Dios te bendiga.